Embajador, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Muy bien, gracias por tenerme aquí con ustedes. No, un gustazo. Me lo imaginaba mayor, eso quiere decir que estaremos en una edad parecida. ¿Qué edad tenés? Sí, tengo 45 años. Como nuevo, pues. Bueno, gracias. Como Usted, nuevo. usted más. Entonces, 42 y 45, sí. Ya esas edades yo creo que ya no cambia mucho. ¿Ya llevas en Guatemala? ¿Cuánto tiempo? Sí, tengo 5 meses aquí en Guatemala. 5 meses. ¿Hay algo que te haya sorprendido en estos 5 meses? En lo político, en lo social, en tu vida. Mira, serví en México 3 años. Entonces conozco un poco la área, vamos a decir. Okay. No sé si sorpresas grandes, pero sí la complejidad de la política guatemalteca fue muy interesante, vamos a decir. ¿Okay? Si nos sorprende a los ciudadanos guatemaltecos, ¿cómo no va a sorprender a cualquier otra persona? Exactamente. Ahora, se me ocurre algo ahorita pensando en esa política compleja donde la comunidad internacional juega a veces papeles por momentos más importantes que otros, y siempre se habla del famoso G13 o, digamos, la interacción de las embajadas. ¿Hay relación de la Embajada de Israel con esas embajadas con respecto a temas políticos que después se abordan, o no hay mucha relación? Hay mucha relación entre... diplomática hay, pues, pero... Sí. Pero la agenda de Israel siempre ha estado un poco diferente, ¿no? Y no solo en Guatemala, en muchos otros países. Al final en Asia es difícil para nosotros estar exactamente. Medio Oriente, bueno, también. Entonces normalmente tenemos una agenda un poco diferente. Tenemos muchas relaciones con embajadas aquí, cooperación. No somos parte de G13. Históricamente también Israel apoyó Guatemala en sea lo que sea, vamos a decir, ¿no? Y muy único para Israel. Entonces sí hay relaciones, hay cooperaciones, pero políticamente no siempre estamos en un camino como las otras. Qué bueno saberlo. Hay que, por momentos creo que hay que tener una agenda diferente, no necesariamente hay que seguir todo. ¿Pensás que por el hecho de que hay cambios generacionales la gente ha perdido de vista la alianza o la relación estrecha entre Israel y Guatemala? Pero te digo porque hay gente joven ahora que te habla, digamos, muy ligeramente, y desconoce a veces que la relación con Israel ha sido de otro nivel. ¿Crees que eso, por el hecho de las nuevas generaciones, se ha perdido un poco el conocimiento de ello? La verdad que sí. Yo pienso que hay por tal vez 3 razones principales. Una es esta generación, no solamente en Guatemala, está... En el mundo entero. En el mundo entero cambió un poco, ¿no? Está usando la red social, hay mucha desinformación, misinformación, mentiras, y es mucho más complicado para una persona de formar ideas basadas con hechos, primeramente, y segundo, no estar parte de un herd, parte de un grupo grande, ¿ok? Este es en todo el mundo y aquí en Guatemala también. Segundo es que usted mencionó, gente no conoce la historia de las relaciones entre Israel y Guatemala, el hecho que Guatemala fue el segundo país que reconoció a Israel como país independiente, que Israel fue casi el único país que apoyó a Guatemala en décadas complicadas para Guatemala, y cuando Guatemala casi no tenía alianzas en el mundo. Y también cambió un poco la visión de los jóvenes. Y también hay el asunto de la iglesia. Si en el pasado hay una generación, pienso que con un poco más fe, vamos a decir, que tiene una cercanía con el Estado de Israel, y hoy también cambia un poco, ¿no? La gente ve en una manera un poco diferente, que también puede afectar las relaciones entre las personas y el Estado de Israel. Son como oleadas de moda, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de... Muchas veces uno dice que Estados Unidos no influye en otros países, y sí lo hace, pues. O sea, estamos viéndolo con el cambio de gobierno ahorita cuando entra Trump,
Digamos que parte de esos principios que como que parecían que se habían olvidado, pues el presidente Trump está diciendo vamos a regresar a las bases que todos conocíamos socialmente, sin decir nosotros si eso es correcto o incorrecto. Ahora, si en Guatemala, embajador, hemos visto algunas cosas interesantes con eso que decías de que la relación es de años. Yo me recuerdo una y me aclararás, de aquel tiempo cuando teníamos esa como guerra interna, ese conflicto interno armado aquí en Guatemala y que el presidente Jimmy Carter, que en paz descanse, algunos dicen que es el peor presidente de Estados Unidos, cuando teníamos ese conflicto, restringe armas para Guatemala, como creo que también lo hizo para Nicaragua cuando cae Somoza primero y después toman el poder los sandinistas y después pasa en Guatemala y pareciera que en algún momento bajo el gobierno de Jimmy Carter dijo como que bueno, ahí que Guatemala se arregle entre los guerrilleros y a ver, digamos, quién toma el poder. Y fue Israel, el único país que en ese momento le dio armas. Y creo que por ahí viene la historia del Galil. Sí, el Galil y los aviones de Agavá. Las dos cosas principales. Sí, es un ejemplo. Al final, Israel estaba al lado de Guatemala y atrás las necesidades de Guatemala para enfrentar estos grupos que causaron daño a la población de Guatemala y muchas personas ya olvidaron esta época. Yo, claro, conozco de los libros y historia, pero sí habla con personas que vivieron en esta época, sufrieron mucho y Israel sí apoyó a Guatemala en estas necesidades, pero como muchas cosas, la historia ya pasó y personas jóvenes, por lo menos, la mayoría no conocen las historias y tal vez no les importa para ellos también. Sí, curioso que no les importe, ¿verdad? Pero lo que me parece muy sorprendente es cómo las nuevas generaciones pueden hablar de temas tan serios sin tomarse la preocupación de por lo menos investigar un poco la historia. Ahorita me vino a la mente, no sé si lo has leído, pero te lo recomiendo, el libro de Nicaragua traicionada. Es un libro que entiendo que se lo escribe alguien al presidente Somoza y él prácticamente transcribe las discusiones que tuvo con distintas embajadas durante, digamos, el conflicto que tuvieron ahí, cómo es que en algún momento le cierran las puertas a las armas, cómo es que los apoyos se dirigieron, digamos, a la gente que tomó el poder. Si bien no estoy diciendo que el tipo haya sido bueno, sí representa un poco cómo las embajadas llegaban a hablar y los diálogos son tremendos. Sí, es como que te trae a la vida la plática entre un embajador de una potencia mundial y un presidente latinoamericano y uno diciéndole al otro renunciado. Y yo me acuerdo que creo que también Israel en algún momento ahí quiso ayudar a Nicaragua y creo que hubieron potencias mundiales que pararon la ayuda a Nicaragua. Pero digamos, esos son otros temas. Yendo al presente, se acaba de terminar una interpelación al ministro de Relaciones Exteriores y creo que este gobierno ha tomado algunas decisiones diferentes a las que habíamos estado acostumbrados. El tema del voto, ¿verdad? Sí. Hacia Israel. ¿Has tenido la oportunidad de preguntarle en algún momento al presidente o algo, mire, qué evaluación fue la que hicieron con respecto a esto? Sí. Mira, tenemos excelentes relaciones con el gobierno de Guatemala. Con el presidente, la presidencia en general, el presidente específicamente, y con la Cancillería en general y el canciller en particular. Sabe, el presidente habla hebreo perfectamente. Sí. ¿Okay? Nosotros ¿Vivió ahí, no? Vivía 8 años en Israel, su licenciatura, maestría. Sirvió en la embajada de Guatemala en Israel y cuando yo tenía las oportunidades de encontrar al presidente y hablar con él, hablamos en hebreo. Sí. Okay. Solo porque hay otra gente, hablamos también en español, pero hablamos en hebreo. Su hebreo es perfecto. Mi esposa es americana que emigró a Israel. El hebreo del presidente mejor del hebreo de mi esposa. Espectacular. Y estas relaciones continúan, buenas relaciones. Es verdad que en algunas votaciones en la ONU específicamente,
Guatemala mudó la postura que tenía en el pasado, de una postura a favor de la agenda israelí, vamos a decir, que una postura diferente. Y tenemos diálogos abiertos y honestos, Sí. entre nuestros gobiernos, y claro que expresamos esta incomodidad, ¿sí? Sí, incomodidad. Incomodidad que tenemos. No soy el portavoz de la Claro. Canciller, pero ellos tienen sus razones, posturas. sí, sus posturas, y respetamos. Al final es un juego complicado, ¿no? Todo eso, pero tal vez lo más importante es que las relaciones son excelentes y hay este diálogo abierto y honesto entre los países y entre la embajada y la Cancillería y con la presidencia. Ha de haber sido sorpresivo, ¿no? O sea, ha de haber sido sorpresivo, ha de haber sido una sorpresa, ¿no? Bueno, era antes mi llegada. Sí, correcto. Sí, fue una sorpresa, pero al final necesitamos entender que este gobierno llegó basado con un partido que tiene otra agenda que el gobierno anterior. Entonces, si piensa en esta manera, no una sorpresa grande que quieren cambiar también su postura en asuntos internacionales en una manera general. Pero al final la embajada todavía está en Jerusalén, todavía hay excelentes relaciones, hay excelente diálogo abierto y honesto, y que vamos a continuar fomentar y mejorar. Hay varias cosas, ¿verdad? Eso también hay que decirlo, que el haber movido la embajada y que Guatemala tomara la iniciativa de mover la embajada era como una muestra también de confianza y de amor, ¿no? Exactamente, al pueblo de fue Israel. después que los americanos mudaron la embajada. Que Trump, Ajá. que fue Trump el que lo hizo. Y de repente, abordando el tema de Trump, me da la impresión, no sé, me da la intuición me dice que Israel se ve fortalecida por el ingreso nuevamente de Trump a la presidencia. ¿Lo sentís así? Bueno, primeramente, ojalá. Yo sí creo que hay mucha gente, muchas personas en esta administración que quieren fortalecer la agenda israelí, vamos a decir, y apoyar más la agenda israelí. Pero es tan importante entender que al final tuvimos excelentes relaciones también con la administración de Biden. Y Biden apoyó a Israel en tiempos muy complicados para Israel después del 7 de octubre. Y Biden llegó después del 7 de octubre, cuando estuvimos en las primeras semanas de una guerra tan complicada, llegó para apoyar a Israel y para mostrar esta alianza entre los países. Entonces, va a continuar. Y espero que sí, hay algunos asuntos que tal vez con los demócratas fueron más difíciles, que ahora pueden ser más fáciles. Ojalá que vemos esta alianza crezca hasta más. ¿Crees que estos eventos lamentables que ocurrieron y que obviamente detonó un conflicto mayor geopolítico y demás? Hemos visto el tema de que tenían secuestrados a, ¿verdad?, mujeres que hace poco están liberando por un acuerdo, entiendo, liderado por Sí. el presidente Trump. Algunos dicen, pero a ver, pareciera como que el arreglo es vamos a dejar un montón de gente que son terroristas y que han hecho tanto daño por un grupo pequeño de gente. Entonces, Sí. vamos, está como el sentimiento encontrado. Y alguien lo planteaba, decía, sí, pero esa gente inocente no tiene por qué sufrir las consecuencias. O sea, ¿cómo ves ese arreglo? ¿Lo ves bien? ¿No lo ves bien? Hay muchas discusiones en Israel sobre este O sea, yo vi que acuerdo. algunos funcionarios le dijeron al presidente Netanyahu, o sea, si usted acepta ese acuerdo, o sea, nosotros Ya presentamos renunciaron, renuncia. sí, ya renunciaron algunos ministros. Un partido salió del gobierno por este hecho, este acuerdo. Al final, el concepto en judaísmo en general y ahora también es salvar una vida, es salvar un mundo entero. Es un concepto en judaísmo que Israel tiene. Mira, vamos a tener enemigos y vamos a tener otros terroristas que van a intentar
destruir el Estado de Israel. Ahora sí tenemos la oportunidad de salvar vidas de, la mayoría son inocentes, no la mayoría, todos, mujeres de 20 años que fueron secuestradas de sus camas, de sus casas, mujer que estaba bailando en un festival de músicas, Nova. Entonces, personas que la verdad necesitamos dar el chance que regresen para vida normal y recibir una libertad. Entonces, esta es la posición ahora del gobierno y estamos, claro, queremos ver todos los rehenes, todavía tenemos 94 rehenes en los túneles terroristas de Hamas, queremos ver todos regresen a sus casas. Claro que el precio es alto, al final liberamos prisioneros que fueron juzgados en corte, que mataron personas, asesinados. Sí. Pero queremos al final ver todos los rehenes en las casas y también terminar con este conflicto, y ojalá que va a empujar el mundo a entender que los grupos terroristas no pueden controlar territorio. Decisión compleja, ¿no? Y la argumentación de quienes han renunciado es ¿cuál? Miren, no estamos de acuerdo en las fases en las que se van a hacer, o creemos que no es proporcional, estamos dejando ir más terroristas de los que estamos obteniendo. O sea, ¿cuál es la argumentación de esta Más gente? O menos combinación de estos puntos, que ese acuerdo no es demasiado bien, vamos a decir, ¿ok? Este es el argumento, pero al final hablamos sobre un grupo en la minoría. La oposición de Israel apoya el gobierno con esta decisión. Entonces, dentro del gobierno hay partido que renunció y no apoyó este acuerdo, pero casi todos los otros partidos están apoyando este acuerdo. ¿Cuál sería, o sea, un deseo así, te diría, hipotético, bajo el cual Israel estaría tranquilo a futuro, sabiendo que, pues, a ver, esta gente eran terroristas y pareciera que a eso se dedican, de eso viven, o sea, es una realidad, ahí está, no implica que no vuelva a pasar, es decir, si bien puede haber un acuerdo de paz y demás. ¿Cuál sería el deseo de Israel? ¿Cómo crees que esto sí se solucionaría? Si hoy dijeras, mira, creo que Israel estaría contento con que esto pasara. ¿Se puede dar sin violencia y sin guerra? ¿Crees? ¿Crees que...? ¿O lo ves difícil? Como diplomático israelí siempre necesito ser optimista, ¿no? Que sí. Si no, será muy difícil. Pero cuando hay un lado que no da el derecho más básico, que es el derecho de vivir, ellos no quieren que Israel y los judíos viven y van a continuar y que continúan a existir en Israel. Y si preguntan muchos de ellos, en el mundo entero. Cuando hay este lado, con este tipo de pensamiento, es muy, muy difícil de ver algo profundo de paz. Pero con presión internacional y de los países árabes moderados, yo pienso que sí podemos conseguir un tipo de acuerdo más duro. ¿Okay? Podemos ver el ejemplo de Líbano. ¿Okay? Hezbollah, una organización terrorista en Líbano, mayor del ejército de Guatemala, Nicaragua, Honduras y Costa Rica juntos. Tienen casi 150,000 misiles, cohetes y fuguetes, drones, etcétera, etcétera, más soldados terroristas. Y ellos controlan también la política en Hezbollah, en Líbano. Y podemos ver en una manera un ejemplo muy simple. En los últimos años, Líbano no consiguió llegar a elegir presidente por las fuerzas de Hezbollah y los otros. Y solo después Israel golpeó a Hezbollah en una manera fuerte. Eliminamos todo el liderazgo de Hezbollah. Hace 2-3 semanas eligieron un presidente al Estado de Líbano. Y esta es la manera, al final, que los países árabes, musulmanos, toman la responsabilidad
de decir a estos grupos, no más, no queremos esta actitud más, al final no es bueno para nuestra gente. Hezbollah causó daño a Israel, claro, pero a la gente de Líbano también, a los libaneses que no tienen nada con este conflicto, que no tienen nada con Israel. Y también Hamas en Gaza. Israel no enfrentó a los palestinos. Tenemos coordinación con los palestinos en Judea y Samaria contra grupos de Hamas. Enfrentamos Hamas en Gaza. El desafío que ellos usan la población como escudos humanos, usan escuelas, hospitales, centros de la ONU. Sabe que las 3 sirenas que fueron liberadas ahorita, hace menos de una semana, en un momento Hamas llevó a ellas a esconderlas dentro de centros de refugiados de la ONU. No, pero a O ver, sea, increíble. yo creí que eso era mentira. No. No es mentira. No, es testimonio de las ¿cómo puede mujeres. ser Ellos eso? pueden decir qué campo. Ellos llegaron como O sea, Naciones Unidas. vestirse en una manera que no pueden ver que ellos son rehenes israelíes. Y jamás, en un momento, no es todo el tiempo, pero en un momento, entre los túneles y casas, también centros de la ONU donde están refugiados de Hamas. Escondieron ellas. Y un ejemplo de muchos otros. ¿Cómo puede ser eso posible? O sea, no me pasa por la cabeza cómo, digamos, sedes, por llamarle de Naciones Unidas, o sea, nadie se dio cuenta, pues. O sea, y además el acceso de este tipo de gente a esos lugares ya de por sí me suena raro, pues, ¿verdad? Y que además puedan hacer lo que quieran en esas sedes o en esos lugares. Eso sí es sorprendente y de verdad que eso sí es, de verdad, es ridículo, pues. Bajo de la sede principal de UNRWA, que es una organización de la ONU para ayudar a los palestinos, bajo la sede principal de UNRWA en Gaza, fue el base de comunicación, el base central de comunicación de Hamas. Y no hay dudas, hay fotos, a todo, vídeos, el centro, todos los servidores de Hamas han estado bajo del sede principal de UNRWA. Y en Líbano puede ver 15 metros, entonces hablamos de aquí hasta el final de este cuadro, 15 metros de bases de UNIFIL, que es la fuerza armada de la ONU en Líbano para mantener la paz, vamos a decir, o la cese al fuego entre Israel y Líbano. 15 metros de bases de UNIFIL podemos ver instalaciones de Hezbollah, túneles, lanzadores de cohetes. Y no me acreditan, puede checar, hay fotos. No, y lo vamos a sacar. Y lo vamos a sacar también nosotros. Ahora, yo sí quiero saber tu perspectiva. Obviamente, como diplomático, entiendo que tenés que mantener una línea pues muy rígida con respecto a tus comentarios, pero de repente lo que quiero rescatar es cuál es la postura de Israel ante esta información, o qué tipo de reclamo se va a hacer, o esto no puede quedar así, pues, o sea, no, está clarísimo que esto es indebido, de verdad, no puede ser. ¿Qué va a pasar? ¿Israel va a hacer una protesta formal? ¿Se va a salir de Naciones Unidas? No vamos a salir de Naciones Unidas. Hicimos protestas formales y declaramos que no queremos ver UNRWA, esta organización que ayuda a los palestinos en Gaza. No queremos ver UNRWA como la herramienta de la ONU para apoyar los palestinos. Con mucho gusto, países quieren donar para los palestinos, excelente, es importante, queremos ver no vía UNRWA, porque es clarísimo que UNRWA está infiltrada con Hamas. Los líderes de UNRWA local en Gaza están relacionados con Hamas. Una cosa. La segunda cosa, y parte del hecho que Israel todavía está en sur del Líbano y está en la área entre la frontera de Israel en Siria, porque la ONU mostró que no tiene la habilidad de mantener estos grupos terroristas fuera de la frontera de Israel. Es un hecho, no pienso que alguien puede decir, no, las fuerzas de la ONU sí pueden.
No, no pueden. Ahora en Siria, con todo este que está pasando en Siria, las fuerzas de la ONU, que también supuestamente necesitan mantener la tranquilidad en la frontera, no pueden enfrentar los grupos terroristas en Siria. No tienen esta capacidad. No sé si tienen el mandato, pero la capacidad no tiene. Y Israel salió de este conflicto con la decisión clara, con el concepto que infelizmente no podemos confiar en fuerzas de la ONU, y en muchas ocasiones, y mira, ONU es algo muy grande, ¿no? Sí. UNRWA es una cosa, UNIFIL es otra, no quiero decir todo las Naciones Unidas, pero hay organizaciones que sí, no son relevantes para Israel de hoy. UNRWA es una de estas organizaciones. Te volteo la pregunta, entonces. ¿De qué se beneficia o qué beneficios obtiene Israel de Naciones Unidas o de la ONU? No, tenemos muchos. También la ONU es una organización importante para promover valores, para ayudar a la humanidad. No solo es la política. Al final... Bueno, muchos dicen, es que estos son burócratas internacionales, o sea, es que con lo que me estás contando cualquiera diría, entonces, ¿para qué sirve la ONU? ¿Verdad? Si pasan estas cosas, cual yo tampoco voy a juzgarlo porque ahí está, pero entonces, ¿para qué sirve? Pues? Y la gente entonces dice, ok, si el ciudadano común y corriente le cuesta entender para qué sirve, y pasan estas cosas, es como difícil de explicar, ¿no? Sí, pero otra vez hablamos sobre una organización muy, muy grande que tiene muchos órganos dentro de esta organización. Hay partes... Voy a decir algo que es parte de nuestro diálogo con el gobierno de Guatemala también, como con otros gobiernos en el mundo. Muchos órganos en la ONU están bajo de un proceso de politización, ¿ok? En lugar de ser órganos profesionales, ¿ok? Ellos toman decisiones políticas. Ahora, hay forma para La Asamblea General es un órgano político de la ONU. Está bien, Israel, cada año hay en la Asamblea General de la ONU 19 contra Israel. ¿Ok? Voy a dar otro ejemplo increíble. En el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, 40% de las decisiones son contra Israel. ¿Ok? Ahora, no digo Israel hace cosas que puede reclamar. 40% de todo el mundo contra un país de 10 millones de personas, parece un poco raro. Y que en nuestra opinión destruya estas organizaciones al final, porque personas ven como solo una herramienta política en lugar de ser organizaciones profesionales para mejorar la situación de las personas en el mundo. Entonces sí, tenemos muchos desafíos con la ONU, pero no es una razón de no jugar, no estar parte de este juego, porque sin nuestra presencia, claro que van a estar mucho, mucho peor. Sí, o sea, hay que estar presente, obviamente, como para poder dialogar, debatir, estar en estas resoluciones o en estas votaciones. Si tomamos un avión y regresamos otra vez un poco a Guate, que hemos estado jugando ahí entre lo mundial y en Guate. Ha sido noticia, y hemos visto que las autoridades guatemaltecas, pues, no sé si la palabra es, han actuado bien, han actuado mal en términos del manejo de la situación, pero la secta, que, digamos, las autoridades vienen, llegan, toman a los niños, se los llevan, los ponen en resguardo y digamos que de alguna manera a la secta se les acusa por cosas que no son correctas, principalmente en el tema de los niños y demás, y el trato a las mujeres. ¿Esta gente representa a Israel? ¿Son parte de la comunidad judía? ¿No lo son? O sea, ¿cómo funciona esta secta? ¿Qué interpretación le das? Esta secta es una secta que los líderes
escaparon de Israel en 90 más o menos, porque tuvieron procesos legales contra ellos por tratar mal niños. Wow. Y ellos escaparon a Estados Unidos y después, algunos años, escaparon de Estados Unidos después que su líder estaba 2 años en cárcel por tratar mal niños y secuestrar un niño. Salieron a Canadá y en 2014 escaparon de Canadá por procesos legales contra ellos por trata de niños, por matrimonios forzados, por menores embarazadas, etc. En Israel, esta secta está conocida por una decisión del Corte de Israel como una secta abusiva, ofensiva. Y en 2014, cuando llegaron aquí, ya están aquí 10 años, tienen más guatemaltecos que israelíes en esta secta. Entonces, en una manera muy clara, la secta como secta y los líderes de la secta están actuando contra la ley oficialmente en Israel y en otros países también. Israel ve esta secta como secta abusiva y ofensiva, punto. Sobre el judaísmo, ayer, es viernes, ayer, el rabino principal del Estado de Israel publicó una nota que dice que no hay nada entre judaísmo y esta actitud de esta secta. Y también esta semana tuvimos aquí una delegación de rabinos de Nueva York, que son mucho más ultraortodoxos, ¿ok? Sí. Satmar se llama, que también declararon que esta secta está actuando contra los valores y las leyes del judaísmo. Y sin duda no representan la comunidad judía de Guatemala, que ya tiene aquí 100 años y está parte de la sociedad guatemalteca. En cualquier manera, hay un kinder un kinder aquí que niños judíos y no judíos aprenden juntos, y esta secta y esta manera que esta secta vive no tiene nada con el Estado de Israel y el judaísmo y la comunidad judía. Ahora, si solo puedo decir que estamos agradecidos a las autoridades guatemaltecas por las acciones que hacen, porque al final hay niños y menores allá que sufren castigos físicos, sufren abuso físico y sexual, sufre matrimonio forzado. Hay mamás de 16 años con ya 2 bebés. Es algo que la verdad las autoridades tomaron de una manera muy seria. Estamos apoyando, agradecemos y apoyamos las autoridades guatemaltecas. ¿Pero qué hacer con esas personas? O sea, porque mencionaste algo interesante, que es que ya en número ya son más guatemaltecos, ¿verdad? Porque obviamente han nacido aquí, entonces pues me imagino que tendrán documentación, pero realmente yo creo que lo que están haciendo es juntarse y tratar de crear ellos su propio método de convivencia, aún y respetando las leyes que nos aplican a todos. Entonces, yo digo, si en algún momento las autoridades guatemaltecas deciden expulsarlos, ¿a dónde los van a expulsar? La verdad es un proceso legal muy, muy complicado. No Correcto. Tengo una respuesta clara e inmediata. Y hay, por el hecho que estaban en Israel, Estados Unidos, Canadá y ahora Guatemala, hay niños que un papá tiene ciudadanía israelí, una mamá ciudadanía canadiense, y él nació aquí en Guatemala, que significa que tiene las 3, ¿no? Al final es muy, muy complicado legalmente. Hay protestas como custodia, órdenes de custodia para algunos de los niños de familiares en Israel. Y trabajamos juntos con las autoridades para ver la manera legal y ordenada para respetar y implementar estas órdenes de custodia. Una cosa. Sí. Y la segunda cosa, sí, las autoridades necesitan trabajar con mucho cuidado, y es un proceso largo para intentar desmantelar esta secta.
Al final no hay problema con grupos que tienen su Forma de pensar. forma de pensar y forma de creer. La verdad, Cada quien que haga lo que quiera. sí, en Israel hay muchas sectas, pero sectas que no abusan el derecho de los individuales. Cuando hablamos sobre secta que no puede salir, los líderes de la secta sí pueden tener celulares, pero los otros miembros no. Los líderes pueden comer cosas que los otros no. No hay... Es que esclavizados, pues así de alguna manera. No hay... sabe que uno de los castigos es tomar un niño de un núcleo familiar y llevarle para meses estar con otro núcleo familiar. Es parte de la manera de controlar la gente dentro de esta secta. Entonces, no hay problema de vivir en cualquier forma que quiere, pero sin romper la ley local. ¿Cómo hacen dinero estas personas? Excelente pregunta. Yo digo, No. o sea, Excelente ¿cómo se pregunta. mantienen? ¿Cómo llegaron a ese territorio? ¿Cómo lograron agarrarlo? ¿Cómo se... Imaginamos que recaudaron dinero, no sé de dónde exactamente. Es una excelente cuestión que estamos intentando de entender mejor. Y otra vez, el problema, y puede ver en los últimos 4 semanas casi, que ellos no identifican a las autoridades. Ahora, puede imaginar una persona en la calle y policía está pidiendo quién es y él va a decir, no quiero decirle. Sí. No va a pasar. Ellos actuando con una violencia, puede ver en los vídeos, ¿no?, de esta secta. Es manera que no puede continuar y las autoridades tratan, y otra vez es muy complicado, de garantizar que estos niños no van a sufrir. Ellos también amenazaron en las últimas semanas con suicidio masivo, por ejemplo. ¿Qué quiero decir? Un niño de 5 años no va a... Claro. O sea, lo que van a cometer ahí es... Sí, es los adultos. Entonces, parte de esta manera de la secta de controlar las personas y de manipular las autoridades. Entonces, la tarea es grande y es complicada y estamos apoyando y agradecemos Guatemala por intentar resolver esta situación. No, a ver, cuando hay niños y vemos lo que mencionas de que pues hay abuso sexual, hay mujeres menores de edad teniendo hijos, ahí ya se rompe por completo todo y sí hay que proteger a los niños. Creo que sí las autoridades tienen que implementar un protocolo tal vez un poco más ordenado, no ha de ser fácil manejarlo, por eso no los juzgo. Lo que sí me parece extraño es que no hay preso, ¿va? No hay ni un preso, ¿va? Hay 2 por ahora. 2 presos. Uno de un ciudadano salvadoreño que está en cárcel, que fue capturado, ¿Sí? capturado hace... Que es parte de la secta. Sí, es uno de los líderes. Y otro es ciudadano israelí-americano que también intentó de escapar a El Salvador y fue capturado allá. Y está en el proceso de transferir a Israel ahora. Sí, y hay otras denuncias, pero otra vez, las autoridades necesitan hacer todo por la ley, entonces es un proceso lento. Sí, y te iba a preguntar algo que tal vez no tiene nada que ver con, bueno, tiene que ver un poco con las autoridades, porque obviamente la reacción que debieran de tener es la misma que pudieran tener con cualquier otro ciudadano que irrespeta las normas o el marco jurídico que nos aplica. Son bien prepotentes por lo que veo en los videos, pues. O sea, creo que su forma de actuar prepotente, violenta, creo que lo que buscan es destantear a las autoridades para que cedan y lograr su objetivo. O sea, no tienen miedo a nada, pues se enfrentan a los policías y están ahí y, a ver, nada, pareciera que nada les importa. Bueno, interesante, tienen 10 años en Guatemala, ¿correcto? 10 años. Ellos comenzaron en Sololá, tenían problemas con la población local en Sololá. Lo sacan, correcto. Salieron a la ciudad de Guatemala, estaban también en un centro que también tenían problemas locales y entraron en una finca en Santa Rosa. Y desde entonces estaban en Santa Rosa. Sí, porque yo digo, bueno, lo decías hace un segundo, pues sectas existen en donde grupos pequeños o grandes coinciden en
comportamientos, conductas, pero cuando ves que a estas sectas lo que se les acusa es lo que ya hemos mencionado, pues a todas luces esto no debería ser permitido, pues. Exactamente. O sea, la finca en Santa Rosa hay un cementerio clandestino. sí, Que ahora y ellos lo dicen abiertamente, que es de ellos, ¿verdad? Exactamente, y ahora el Ministerio Público está investigando para ver exactamente quién está enterado, si hay papeles o no, cómo murió, ¿sabes? Es un proceso complicado, no es algo fácil. Entonces, sí, es una situación tan complicada, la verdad. Sí, no, yo te digo que es complejo porque así como hablábamos geopolíticamente, hay cosas complejas en los países, también pasan este tipo de cosas. Si nos vamos ya nos vamos a unos cuantos pies arriba y vemos esto en perspectiva en el mundo, ¿crees que la llegada de Trump le va a hacer bien al mundo? ¿O crees, cuál es tu perspectiva? Entiendo que pues, los demócratas, pues, hay algunos que tienen una sintonía con ellos mejor, hay otros que creen que los republicanos son mejor. ¿Cuáles son los retos que crees que se va a venir para Israel, para estos países con, digamos, una administración como la de Trump? Para Israel, Estados Unidos o la fuerza de Estados Unidos es mejor. Entonces, yo soy diplomático, ¿no? Claro. No voy a decir republicanos o demócratas, pero sí, cuando Estados Unidos está fuerte, va a ayudar a Israel y va a apoyar a Israel porque nuestros valores y la alianza, nuestros valores comunes y la alianza siempre ha estado fuerte. Entonces, ojalá que con esta administración Estados Unidos va a continuar ser más fuerte, que es bueno para Israel, en mi opinión, todo el mundo que tiene valores comunes del occidente, vamos a decir. En algún momento hablamos que la alianza de Israel viene de hace mucho tiempo, hablamos de Jimmy Carter, pero yo creo que hay cosas en tecnología que hemos trabajado juntos con Guatemala, o sea, son grandes cosas. Si hoy te preguntara la embajada de Israel en qué se está enfocando y qué quisiera impulsar, digamos, siempre y cuando un gobierno lo acepte, ¿cuál es, digamos, la meta de una embajada de Israel en el país? Sí, tenemos uno de los asuntos principales es la área de agricultura. La agricultura en Israel es muy avanzada, una agricultura con mucha tecnología, irrigación preciso, la verdad, producción de alto nivel, y creamos que juntos con el gobierno de Guatemala que toda la área de agricultura aquí puede mejorar mucho más. Por tenemos aquí una experta de agricultura que está apoyando las necesidades del gobierno y de otros, y una finca demostrativa con nuevas tecnologías para hacer capacitación a las personas de Guatemala en niveles diferentes, de agricultura familiar hasta los finqueros más avanzados que quieren exportar, vamos a decir, a otros países. Entonces, es un asunto como ejemplo. El otro, hay mucha conversación hoy en día en Guatemala sobre el asunto de agua. Gabinete de agua, ley de agua. Israel es un país donde casi resolvemos el problema de agua. Cuando Israel es un desértico, al final, 2/3 de Israel tiene bajo de 200 mililitros de lluvia por año, que es un día en la ciudad de Guatemala en algunos días. Sí. ¿Okay? Y al mismo que aunque tenemos esta realidad, conseguimos resolver el desafío del agua con tecnología. Israel trata todo el agua y está reciclada y reusada 80% de la agua potable. Quiero decir que 80% de la agua que personas usan en la casa está tratada y reusada para la agricultura. ¿Okay? Aquí en Guatemala las cifras son muy, muy diferentes. Sí, correcto. Y este es un desafío grande que va a afectar Guatemala. Ya hay lagos contaminados, ¿no? Contaminados, ríos contaminados, el acuífero que está al base del agua aquí
de toda esta región metropolitana está sufriendo mucho. Israel puede ofrecer mucho para Guatemala en este asunto. Y tal vez el tercer punto es la área de innovación y tecnología. Israel tiene tecnología avanzada, áreas que Guatemala puede aprovechar para mejorar la industria y la tecnología aquí en Guatemala, y queremos crear estos puentes entre startups aquí, startups en Israel, entre empresas de tecnologías aquí, empresas de tecnologías de Israel, para ver cómo pueden cooperar. Una última pregunta que te hago. Sé que el servicio militar en Israel es obligatorio, pero mucha gente sale de Israel, ¿verdad? O mucha gente de Israel vive fuera del país. Y en conflictos como el que han tenido últimamente, pues ha habido gente que sí responsablemente, bueno, arriesgando su vida y todo, ha regresado a Israel y ha cumplido. Pero hay otros que se quedan fuera y dicen, yo ni loco regreso. ¿Cómo evaluás, digamos, el amor al país con respecto a esos que sí, digamos, asumen su responsabilidad y su obligación del cumplimiento militar versus los otros que simplemente pues buscan alguna salida o excusa para no cumplirlo? Lo cual es, digamos, es muy natural, ¿verdad? O sea, uno no quiere ponerse en la línea de guerra ahí para morir, ¿verdad? O que se te muera un hijo, o yo me he topado mamás que te dicen, mire, no, es que mi hijo ahorita está cabalmente cumpliendo y está en Gaza, está en no sé dónde, y pues, lo llamo y estoy preocupado. Pero hay otros que están de lo más tranquilo. ¿Cómo lo ve, digamos, o cómo lo interpretas? Porque, digamos... Excelente pregunta, y pienso que esta guerra mostró la resiliencia del pueblo de Israel, el Estado de Israel. Después del 7 de octubre, hay militares que están en el ejército entre 18 años y 21 años. Hay profesionales en el ejército, como aquí, ¿no? Que es de parte de su carrera ahora. Y hay reserva. La mayoría de los soldados en Israel son en reserva. ¿Qué significa? Que son personas como yo, personas que trabajan en cualquier empresa, tienen cualquier trabajo, estudiantes en la universidad, y hacen algunas semanas cada año un entrenamiento, un trabajo en el ejército para mantener su capacitación, vamos a decir. Después, 7 de octubre, el porcentaje de personas que llegaron para reclutar nuevamente en el ejército como reserva fue 120%. Quiero decir que más gente que recibieron la carta, por favor, venga a la gente fue ingresar, llegaron como voluntarios. Otro ejemplo es ahora el ejército está construyendo una brigada de reserva con gente de más de 35 años, que son gente que generalmente ya después de 40 años no necesita hacer reserva en Israel. Ya estamos viejos, decís. Sí. Okay. No viejos, pero mira, estar con equipamiento y estar en el campo 2, 3, 4 semanas, tiene familia, es complicado. Sí, correcto. Entonces, construyeron una brigada de voluntarios, personas que ya no necesitan necesariamente hacer este servicio militar, pero sí quieren contribuir. ¿Y por qué? Y este tal vez es el punto más diferente de Israel y muchos otros países. Defendemos no algo teórico, defendemos nuestras fronteras, defendemos los municipios que sufrieron, defendemos escuelas que están 1 kilómetro de la frontera. Al lado de mi casa cayeron misiles de Yaman. No es algo teórico. Si no defendemos nuestro país, no vamos a tener país. Golda Meir, el primer ministro, la primer ministro de Israel en 70, dijo, si Israel va a bajar las armas, no vamos a tener Israel. Si los enemigos de Israel van a bajar las armas, vamos a tener paz. Y esta es la realidad.
Y mostramos con Jordania, con Egipto, con Marruecos, con todos estos países que sí querían firmar un acuerdo de paz. Entonces, cuando está defendiendo su casa, sí, hay estos valores todavía están y este sentimiento que necesita estar parte de esta actividad. Bueno, embajador, le agradezco mucho por la plática. Yo creo que muy enriquecedora. Ojalá que la gente aprenda la alianza y por qué, digamos, esa amistad y esos nexos tan fuertes con Israel. Yo creo que nos enfrentamos a retos importantes en temas políticos a nivel mundial. Bueno, Trump ha prometido que lo que quiere es paz, ¿verdad? Ojalá. Y ojalá que se dé algo en beneficio de todos, ¿verdad? Que no sean los inocentes los que paguen las consecuencias. Exactamente. Le agradezco mucho, embajador, por haber No, venido. gracias por esta oportunidad. Fue un placer y estamos siempre a sus órdenes. Gracias.